la obediencia. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender para poder completar y cumplir el propósito de Dios es la obediencia. Pero aquí quiero hacer una distinción entre la ley de Moisés, entre aquellos que tienen mentalidad de ley respecto a la obediencia. Es decir, quiero hacer una distinción de lo que significa obediencia en los términos de la ley o quienes tienen mentalidad de ley y la gracia, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos creyentes hoy en día que dicen, no, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia, pero sin embargo siguen teniendo mentalidad de ley. ¿Cuál es esta mentalidad de ley respecto a la obediencia? La mentalidad de ley o la ley respecto a la obediencia es, tú necesitas obedecer en tus términos, en tu esfuerzo, con tu dedicación, con todo lo que tú eres, necesitas obedecer a Dios en sus mandatos para que Dios se agrade de ti y que Dios te bendiga. Entonces, esto tendría que ver con intentar cumplir el propósito de Dios en nuestras fuerzas, en nuestra carne, podríamos decirlo así, en nuestras fuerzas, a nuestra manera. O digamos que bajo los términos de Dios, porque la ley habla de los términos de Dios para el hombre, del estándar de Dios para el hombre, pero en nuestras fuerzas. Y los que tienen mentalidad de ley predican, tú tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer para que puedas ser bendecido. En otras palabras, si no obedeces, Dios no está contento contigo. Si tú no eres obediente, Dios no está contento contigo. Y la obediencia, el no obedecer trae consecuencias. Bueno, esta mentalidad te hace consciente de pecado, esta mentalidad te hace consciente de altivez de espíritu porque te hace que tú por tus propias fuerzas intentes cumplir el estándar de Dios. Esta mentalidad te hace tener conciencia de pecado, esta mentalidad te hace infructuoso, esta mentalidad te hace que te destruyas. Recuerda que la ley y la mentalidad de ley lo único que hacen es exponenciar, manifestar en la vida del hombre el pecado. Pero por otro lado, el Evangelio de la Gracia utiliza o camina en el término obediencia de la siguiente manera. Tú y yo ya fuimos bendecidos con toda bendición en el cielo y en la tierra, con todos los recursos necesarios espirituales para que a través de la fe nos podamos apropiar de ellos. Recuerda, la fe viene por la palabra, para poder vivir exitosamente. Ahora, Dios nos ama. Y Dios nos ama porque Dios es amor y por causa de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Dios nos ama de tal manera que nunca dejará de amarnos. Dios nos ama por lo que Él es y por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hagamos o no por lo que nosotros dejemos de hacer. De tal manera que si nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos el propósito de Dios y sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir, cómo hacerlo con los recursos de Dios, pero nosotros lo queremos hacer a nuestra manera o no queremos caminar en el propósito de Dios, Dios nos sigue amando igual. Dios no va a dejar de amarnos. De tal manera que la obediencia es el resultado de ser un nuevo creyente, de ser una nueva criatura en Cristo. La obediencia a la palabra es poner en acción lo que somos. La obediencia a la palabra es poner en acción la fe. La obediencia a la verdad que Dios quiere para cumplir nuestro propósito. Recuerda, Dios no quiere obediencia para bendecirnos, porque Él ya nos bendijo en Cristo. Para eso se requiere solo la fe. Pero la obediencia tiene relación con
dar resultados o dar fruto de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Él nos ha dado su palabra para que a través de su palabra sembrada en el corazón y a través de la unción del Espíritu que ya nos ha sido dada, podamos ser exitosos en la vida y no solo conocer y entender y creer el propósito de Dios para ti y para mí, pero caminar a la manera de Dios, en los recursos de Dios, en la gracia. El apóstol Pablo decía, yo como fariseo era de lo mejor y yo humanamente tenía muchos recursos para poder hacer lo necesario, pero todo lo he estimado por basura, es decir, no he confiado en ello y no lo he utilizado. Y lo que soy, decía el apóstol Pablo, lo soy por la gracia. Es decir, el evangelio de la gracia tiene el poder, es decir, la palabra es viva y eficaz. Lo que Dios, el diseño que Dios preparó, su espíritu, su unción, su palabra en tu vida, tiene el poder de transformarte. Recuerda, la palabra, la renovación de la palabra renovando tus pensamientos, tu mente, trae una transformación de vida para que tú camines no en tus fuerzas, pero que tú estés disponible para el Señor, para que el Señor te pueda utilizar y que su poder fluya a través de tu vida en todas las áreas.